Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estoy de nuevo. Pues hoy para hablaros un poquito de lo que es la inteligencia emocional. Bueno, ya muchos sabéis, me conocéis y cada vez que me presento, aparte de deciros que soy psicóloga y coach, os comento que soy especialista en inteligencia emocional. Y bueno, sé que hay algunas personas que no sabéis en qué consiste o qué es la inteligencia emocional. Entonces, pues bueno, hoy voy a dar una breve explicación y cómo utilizando la inteligencia emocional podremos salir de situaciones de crisis. Y por ejemplo, en situación de crisis como estamos ahora actualmente debido a esta situación de pandemia y de coronavirus que llevamos soportando hace 2 años, ¿no? Y donde hemos tenido que adaptarnos a circunstancias y adaptarnos a casi una nueva vida, porque no tenemos una vida normal como la teníamos antes de que ocurriera todo esto. En principio me voy a presentar, como siempre hago. Soy Esther R. Huerta, soy una mujer emprendedora con muchísimas inquietudes, en continuo aprendizaje, luchadora y que lucha por sus sueños y que además ayuda a los demás a conseguir los suyos. Soy coach, soy psicóloga, especialista en inteligencia emocional. Y bueno, como líder independiente de una firma, o sea, de una multinacional sueca de cosméticos, pues también me dedico a liderar equipos y a dar la oportunidad a otras personas de llegar a crear su propio negocio o de ganar un dinero extra o inclusive, como se suele decir, de gestionar su tiempo y de llevar las riendas de su vida. Pero bueno, vamos a lo que iba hoy, que en este caso es hablar de la inteligencia emocional. La podríamos definir como la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, como el perseverar en el empeño ante situaciones o a pesar de posibles frustraciones. Podríamos definirla como el regular nuestros estados de ánimo, el controlar nuestros impulsos, es decir, y lo más importante, y por último, y lo no menos importante, es la capacidad de empatizar y de podernos relacionar con los demás. Existen varias definiciones de lo que es la inteligencia emocional, pero normalmente tiene una base común, ¿no? Que la inteligencia emocional proporciona a la persona un conocimiento de sí mismo, confianza sobre sus habilidades y amor propio, y que le permite, como diría yo, para que lo entendamos, ser compasiva consigo mismo y con su entorno, ¿vale? En definitiva es una gestión de nuestras emociones. Hay 5 cualidades, rasgos, habilidades, como lo queramos llamar, que definen lo que es la inteligencia emocional. Una sería el autoconocimiento emocional, es decir, identificar las emociones y sus efectos. El autoconocimiento emocional, que sería manejarlas adecuadamente. La automotivación, la empatía y las relaciones interpersonales. Yo como coach, desde el proceso de coaching, pues puedo entrenar tu inteligencia emocional y podemos entrenar la mente y las emociones para vivir una vida satisfactoria. Vivimos, como hemos dicho, además una época de incertidumbre. Llevamos ya 2 años adaptándonos a nuevas circunstancias debido a todo este tema y complejo de lo que es la pandemia, en el cual estamos inmersos en una crisis en casi todos los ámbitos. Y bueno, en estos momentos de incertidumbre, ¿sería necesario el coaching emocional? ¿Qué creéis que puede ser la respuesta? Yo diría que sí, porque las cosas de la noche a la mañana y de golpe y porrazo han cambiado. Hemos tenido que adaptarnos a esas nuevas situaciones. Y el coaching puede ser una guía en ese momento, en este proceso de adaptación a esas nuevas circunstancias. Porque ante una situación de incertidumbre, tendríamos que mantener nuestra atención en lo que queremos y mantener la calma en esos momentos de nuestra vida cuando pensamos que todo se está tambaleando. Entonces,
en un año complicado o en unos años que son complicados como estos que hemos estado diciendo, cuando tenemos esa sensación de incertidumbre o tenemos que adaptarnos a esas circunstancias, aparece el estrés y la ansiedad. Y hay veces que ese estrés y esa ansiedad no lo sabemos gestionar o no lo sabemos vencer, ¿no? Para que podamos vivir tranquilos. Entonces, el primer paso que tendríamos que hacer, o que yo creo que tendríamos que hacer, sería identificar nuestras emociones y ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. El segundo paso, pues, identificar los pensamientos que nos están provocando esas emociones y que está generando ese estrés y esa ansiedad. Y como tercer paso, pues crear un plan de acción. O sea, es decir, si nosotros ante una situación estamos viendo que tenemos esta emoción, ya la hemos identificado, vemos qué sentimiento nos está produciendo y somos conscientes de ello y queremos cambiarlo porque nos tenemos que adaptar a una situación nueva, vamos a crear un plan de acción. Y ese plan de acción no es ni más ni menos pues que poner en práctica una serie de ejercicios. Una serie de ejercicios que en un momento dado, en caso de que tú necesites, porque no sepas controlar tus emociones o tu estrés o tu ansiedad ante una situación, ya te diría cuál serían, ¿no? Es a grosso modo lo que os quería comentar, ¿no? Entonces es muy importante cuidar la mente y cuidar las emociones. Cuando hablamos de bienestar, siempre estamos pensando en el bienestar físico, pero no nos damos cuenta que también es muy importante el bienestar mental, porque si por ejemplo estamos tristes, ya no nos encontramos bien, ya aunque estemos saludables físicamente, ya no nos encontramos bien, porque tenemos una emoción, y esa emoción es la de tristeza. Tristeza, pues, por cualquier circunstancia que nos haya pasado. Os voy a leer, porque hay un estudio de Sonia es muy difícil la pronunciación, de Sonia Lubomarsky, que comprobó que aproximadamente el 50% de nuestra felicidad depende de los genes. Solo un 10% depende de las circunstancias externas, pero un 40% está en nuestras manos, ya que depende de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Entonces, con el entrenamiento mental y emocional podemos trabajar ese 40%, que es mucho, y podemos transformar inmensamente lo que sentimos y qué acciones tenemos que tomar. No es lo que nos pasa, es cómo gestionamos lo que nos pasa, lo que realmente importa. O sea, es decir, no es lo que nos está pasando en ese momento, sino cómo gestionamos lo que nos está pasando en ese momento. Con lo cual, hay una diferencia o hay una contradicción entre lo que sería controlar las emociones versus entrenar las emociones. ¿Qué creéis que puede ser mejor, controlar o entrenar? Sería entrenar, porque el control lo hacemos desde el miedo. Lo hacemos desde el miedo y nos reprime. Lo que tenemos es que entrenar esas emociones, reconocerlas, aprender a gestionarlas cuando aparezcan. ¿Y qué podemos conseguir aprendiendo y entrenando a esas emociones? Pues Isi Ávila nos va a resumir que podemos reducir el estrés y la ansiedad. Podemos incorporar una actitud que nos permita avanzar y crear otras posibilidades ante esa situación. Tomar decisiones de una manera más eficaz y más efectiva. Mejorar nuestras relaciones, tanto personales como profesionales. Incorporar hábitos positivos nuestros a nuestra vida. Y poder eliminar fácilmente aquellos que nos están limitando. Y sobre todo, podemos transformar nuestro estado emocional y mental para acabar estar en calma y afrontar esas situaciones que nos vengan, ¿no? Por tanto, tenemos que cambiar los hábitos. Es decir, y eso cuesta, cambiar los hábitos cuesta. Pero nosotros cuando tenemos un hábito lo hacemos automáticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que tenemos que ver
y ser consciente de qué hábito es el que estamos tomando. Y si vemos que ese hábito que nosotros tenemos automáticamente no nos está funcionando en esa situación de crisis, pues tendríamos que cambiarlo. ¿Cómo se cambia? Pues siendo consciente de ese hábito, y una vez que tú hayas sido consciente de ese hábito, cambiarlo por otro, que te vaya a venir mucho mejor, ¿vale? Con lo cual, ese hábito nuevo que tú adquieras será ya un hábito que realizarás con naturalidad. Ya será un hábito natural. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, es importante saber entrenar esas emociones y da igual la edad. Da igual que seas más mayor, que seas más joven, da igual. La gestión de las emociones puedes hacerla a cualquier edad, porque en cualquier edad podemos encontrarnos con una situación de crisis, ¿no? Y de tener que enfrentarnos a una situación inesperada. Por supuesto, tiene que haber un compromiso, tienes que querer cambiar ante esa situación. La persona, o tú en este caso, te tendrías que involucrar, responsabilizarte y te responsabilizas de tus propios sentimientos. Lo importante de todo esto es distinguir tus emociones ante una situación de cambio. Y ahora voy a decir cuáles son las emociones, porque estamos hablando de emociones y diréis, bueno, ¿qué emociones? Emociones hay muchas, pero las básicas son la alegría, la tristeza, el enfado o ira, el asco, la sorpresa y el miedo. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer ante la situación de crisis con nuestras emociones? En función de la que aparezca, tendremos que percibirlas, tenemos que razonarlas, tenemos que comprenderlas y tenemos que gestionarlas. Así que hasta aquí una breve y cortita información de lo que es la inteligencia emocional, de lo que es el coaching en inteligencia emocional, y si necesitas de mi ayuda para gestionar tus emociones ante cualquier situación de crisis, no dudes y contáctame. Aquí estoy para ello. Seré tu guía y seré tu acompañante. Buenas tardes y un besito. Chao.